Paloma y Fi. Con vuestro permiso damos comienzo a esta presentación, que del libro no voy a hablar yo solamente voy a daros las gracias por vuestra asistencia, a todas vosotras que sois mayoría y a vosotros también, amigos y socios de este Real Club Náutico, que como entidad de interés cultural, de interés social, abrimos nuestras puertas para todo este tipo de eventos y que todo el mundo pueda disfrutar de nuestras instalaciones y de presentaciones de libros tan interesantes como este. Así que yo, sin más, después de daros el agradecimiento a vosotros y a nuestros patrocinadores, que tenemos que nombrarlos, ya que gracias a ellos luego podremos disfrutar de un maridaje perfecto entre el libro, nuestras charlas, nuestras conversaciones sobre él y estos caldos que nos dan Heineken, Cruzcampo y Barbadillo. Pues sin más, le paso la palabra a Ifi para que... pues perfecto. Bueno, pues empezamos con la lectura. Muy bien, gracias. Bendito silencio. Era la frase... No funciona esto. Bendito silencio. Era la frase preferida de las mujeres de mi familia, cuando lograban que me callara después de un rato de parloteo incesante. De niña, yo pensaba que mi voz era preferible al silencio. Ese silencio que entonces ellas bendecían y que curiosamente ahora yo homenajeo. No siempre hay un detonante que te impulsa a comenzar a escribir una historia. Suele ser más bien un conjunto de vivencias, miradas o recuerdos, pero el argumento de homenaje me sorprendió poniéndoseme delante por sorpresa, gracias a un secreto desvelado en una conversación. Ocurrió al oír las palabras de una anciana, mi tía, que inició una frase y decidió no terminarla, porque sorprendida de haber comenzado a relatar un pedazo de vida oculto desde hace años, se impuso a sí misma una censura que en un primer momento no comprendí. Incluso hizo un gesto con la mano para taparse la boca, apretándosela para impedir que las palabras siguieran surgiendo de sus labios, a los que pareció culpar por su indiscreción. Acababa de desvelarme un antiguo secreto familiar. Yo insistí en saberlo todo. Me interesé por aquella historia de amor susurrada, que habiendo pasado 60 años, seguía sin lograr contar con naturalidad. La narró ocultando los nombres de los protagonistas, pero no el escenario. Había ocurrido en Tetuán, entonces capital del Protectorado Español de Marruecos. Buenas noches, ¿se oye bien? Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por venir a este magnífico recinto que nos han dejado disfrutar de esta puesta de sol única que tenemos aquí, como la llamaba Cuarón el Ubricán, de Sanlúcar a la desembocadura del Guadalquivir. Antes de nada, pues quiero agradecer a Daniel González Florido, a Pedro Barco y a toda la organización de Real Club Náutico por su implicación para poder realizar aquí este acto. A mis amigas del Club de Lectura Mar de Leva, a la editorial Espasa, a la librería El Pino, a Costa Noroeste Televisión y, como no, a Paloma Caro, autora del libro que ahora presentamos. Esta entradilla que ha leído mi amiga Regli es parte de una publicación que hizo Paloma en la revista Zenda y da una idea de qué nos espera leer en esta magnífica novela. Gran parte de las que estamos aquí seguro que conocemos ese dolor atávico de perder a una madre, ese momento de asumir que quien te dio la vida ya no la tiene. Por eso resulta tan conmovedor leer el modo en que Paloma Caro nos sumerge en una narración emotiva, reflexionando sobre la relación entre las madres y las hijas, sobre la memoria y el peso de todo aquello que no se dice a tiempo. Un libro íntimo y valiente en el que el silencio se convierte en protagonista y receptor de un homenaje obligatorio, escrito con tinta de lágrimas, que lleva el título, como hemos dicho antes, Homenaje a tu silencio. A través de un lenguaje poético, directo y profundamente humano,
La autora reconstruye ausencias, heridas, afectos y resistencias. Cada página es un fragmento de vida, un intento de dar voz a lo que fue callado, a lo que aún duele, pero también a lo que sostiene, consuela y da sentido. El libro además tiene una dimensión colectiva. Aunque parte de una experiencia personal, muchos de nosotros, nos vemos reflejados en sus páginas, en sus silencios familiares, sobre todo en los de la infancia, en silencios sociales o históricos que a menudo han sido impuestos sobre todo a las mujeres. Esos silencios que muchas veces nos marcaron más que las propias palabras. Por eso leer este libro no es solo un ejercicio de empatía, sino también de memoria, de escucha y de reparación. Paloma Caro ha escrito una obra conmovedora, sincera y luminosa. Un homenaje, sí, pero también una invitación a nombrar lo que nos duele, a hablar desde el respeto y a transformar los silencios en palabras que abracen. Se estructura el libro en 3 partes. Cada una está centrada en los momentos de la vida de las protagonistas, que son Emma y Julia, la madre y la hija. Las separa el tiempo y la geografía. La hija Julia va a vivir los 80 y 90 en Madrid, respira libertad y transgresión en aquellos momentos de la movida madrileña, mientras que la madre lo hace en los 50 y 60 en Tetuán, capital en aquel momento, como ha dicho Regley, del protectorado de Marruecos, una época en lo que más importaba era el qué dirán. De caracteres opuestos, madre e hija, era casi imposible que se comprendieran, tenían un abismo en su forma de vida y sin embargo sí van a encontrar esa unión. 30 años después de la muerte de su madre, y en una conversación con una anciana tía, Julia va a descubrir un secreto familiar que de repente va a cambiar por completo su existencia. Y aunque no voy a hacer un spoiler del libro, sí diré que Julia tiene que reinterpretar su vida. Por eso digo que este libro no es un libro cualquiera, es un libro que se te mete dentro, que te remueve, que te hace parar y respirar hondo. Y esto es así porque ella escribe desde la verdad, desde lo vivido, desde lo sentido. También hay en este libro ternura, luz, reconciliación, hay fuerza y hay un deseo claro de transformar el dolor en palabra. Porque escribir, en su caso, es una forma de resistencia, pero también de amor. De Paloma Caro diré que es de ascendencia francesa y española, proviene de una familia, no sé si nómada o emigrante, vivió en Francia, Argelia, Marruecos, la familia, y finalmente ella nace aquí en España, en Madrid. Esta trayectoria cosmopolita la marcó profundamente y aparece reflejada en sus novelas, particularmente en la sensibilidad hacia los espacios, los aromas y las identidades compartidas entre continentes. Trabajó durante años en comunicación, porque ya está jubilada ahora, felizmente jubilada, en comunicación para una multinacional norteamericana y otras empresas del sector como Planeta Libro o la Esfera de los Libros. Fue solo a partir de los 56 años, tras la muerte de su marido, cuando empezó a escribir de verdad. Aquella soledad le devolvió el tiempo y la energía necesarios para dedicarse por completo a la literatura. Este libro que presentamos hoy no es el primero, es el tercero, porque antes había otros 2, que era uno mejor, No me escribas más, su primera novela ambientada en Orán, Argelia, y El limonero de Tetuán. Paloma Caro nos recuerda que nunca es tarde para contar lo que una lleva dentro, que escribir no es cuestión de edad, sino de verdad. Ella ha hecho de su silencio una historia, y con esa historia nos ha hecho hablar a todas. Ahora, antes de que intervenga Paloma, vamos a escuchar a Carmen, a María y a Felisa, que son amigas del Club de Lectura Mar de Leva, que van a leer unos pedacitos del libro para que os animéis a leerlo. Ahí está a fondo la librería del Pino también, que ha traído los libros, los ha acercado aquí, por si luego queréis comprarlos y ella luego lo va a dedicar, ¿vale? Va a empezar leyendo Carmen Pérez, que va a leer una parte en la que se refleja la convivencia de Emma, la madre, en el piso de su cuñada, y pues la mala convivencia que había, las humillaciones que recibía y que las va descubriendo después cuando ya se entera de ese secreto, porque eran esas humillaciones, ¿no? Así que vale ese trocito ya. Mi madre fregaba el suelo con estropajo y bayeta, arrodillada sobre una almohadilla de goma espuma vieja. Lo hacía más a menudo que mi tía, a pesar que lo razonable hubiera sido turnarse equitativamente. Un día la vi terminar de pasar la bayeta al suelo del comedor, habiendo colocado para mayor comodidad
las 6 sillas boca abajo, mientras de la gran mesa de madera. A continuación me advirtió con el dedo índice, estirado delante de la cara, que no se me ocurriera pisar durante un rato. Abrió la ventana y la puerta para crear corriente y esperó. A los 10 minutos entró para comprobar si estaba seco. Lo estaba, y descalza se acercó para bajar las sillas al suelo y colocarlas cuidadosamente alrededor, todas a la misma distancia, con una separación de 2 baldosas. Era tan meticulosa que había regañado en alguna ocasión por mover una silla 15 centímetros. Se alejó y miró el conjunto, concediéndose a sí misma la aprobación, y cerró la puerta del comedor para que no entrara el polvo. Satisfecha, caminó descalza por el pasillo para ir a lavarse, vestirse e ir a la compra. Cuando ya estaba en el dormitorio, quitándose la bata vieja que usaba para limpiar, oyó a mi tía abrir la puerta, que ésta acababa de cerrar. La vi parar en seco y colocarse junto al quicio de la puerta, a escuchar. Yo también lo hice por imitación, sin saber qué estábamos haciendo en realidad. Mi madre supuso que, como era su costumbre, la cuñada estaba inspeccionándolo todo. Siempre lo hacía. Estaba recolocando una a una todas las sillas. Hasta incluso oímos cómo arrastraba la mesa, que, según mi madre dijo en voz alta, ella no había movido. Esperó unos segundos para asegurarse de que lo que acababa de oír era cierto y volvió a escuchar cómo movía otra silla. 3 minutos después mi tía salió y cerró la puerta con cuidado. Seguía mi madre al comedor, enfadada. Abrió la puerta y se apoyó en el marco unos instantes para descubrir las diferencias que parecía costarle encontrar. Lo había cambiado todo, aunque, según afirmó en voz alta, unos milímetros, solo un poco. No tanto como para que existiera una razón de peso para hacerlo, pero aquel desplante ridículo, y eso fue lo que, según ella, convirtió el hecho en una ofensa grave. No podía soportar una supervisión más, repetía, una rectificación más, añadía. Pensaba solamente para dejarle claro quién era en la que mandaba en la casa. La indignación se hizo primero ponerse colorada y a continuación le provocó que se le saltaran las lágrimas, las de impotencia. Yo escuchaba sin comprender los matices que tanto la ofendían, ni ver en aquello una competencia sobre el mando de la casa, pero por solidaridad imitaba su cara de disgusto y cruzaba los brazos ofendida. Para eso era mi madre. La representación de un papel no estaba entre las virtudes de mi madre, y ahora pienso que esperaba, siempre que la venganza silenciosa de la cuñada la terminara perjudicando con mi padre. Se rebelaba sin palabras, no se aventuraba a enfrentarse, nunca tuvo habilidad en ser brusca ni antipática con las personas, ni en el hablar desdeñoso e irónico de los coming in folk, los que eran capaces de decir lo más desagradable, parar, mirarte, sonreír y después darse la vuelta tan tranquilos. Pero aquella vez se indignó tanto que no pudo consentirlo. Con rabia comenzó a arrastrar las sillas en diferentes direcciones, haciendo mucho ruido, adrede, parando y reanudando la maniobra para engañar al enemigo, para que mi tía pensara que ya estaba en retirada y sorprenderla después con otro movimiento. Por fin, con un sonido definitivo, las dejó una a una en su posición original, exactamente la que ella había elegido. Yo, al principio, la observé desde el umbral. Luego, riendo a carcajadas, quise hacer lo mismo y arrastré por el suelo también las sillas. Y aunque en mi caso en todas las direcciones, convirtiéndolo en un juego, mientras montaba aquel guirigay, sonreía con la boca rígida y emitía un sonido de «se va a enterar».
siendo consciente de que la otra lo escuchaba todo desde la cocina sin decir nada, ignorándola en silencio. Como mi madre recordaba siempre, la de la pulsera de las monedas de oro repetía cada rato que era ella una señora, como si las demás no lo fueran. Mi madre, habiendo sentido sirvienta e inexperta por su culpa, barruntaba que la otra estaría satisfecha al haberla ofendido. Temía que mi padre u otras personas consideraran aquellos hechos como insignificantes o que ni siquiera les dieran la categoría de hechos, sino que más bien la de banalidades. Pero para ella era el claro indicador de que nunca ganarían los conflictos, que las dos fueran acumulando día tras día, mes tras mes, año tras año. Estaba viendo su futuro y desde luego no le gustaba lo que veía. Cerró la puerta del comedor y salimos las dos. Ahora María Salado va a leer otra parte también donde Julia, ansiando libertad, era rebelde en aquel momento, es una chica joven. Yo te lo dejo, María, ven aquí, otro vamos. Decide escaparse de casa con su novio. Que no fue cualquiera. Observé por última vez los movimientos de mi madre al terminar de vestirse para salir a comprar. Esos repetidos millones de veces de los que conocía el orden. Se estiró la falda con la palma de las manos. Se colocó el cuello camisero y fino cinturón exactamente en la cintura. Se calzó los zapatos de salón con un calzador y giró cada pierna para comprobar que las medias no tuvieran carreras. Se pintó los labios y se miró al espejo del dormitorio para cerciorarse de que el pelo no estuviera aplastado por detrás. De todas formas, por si acaso, se lo huecó varias veces con los dedos. Comprobó su aspecto por última vez en el espejo del vestíbulo y se dio la aprobación antes de coger el monedero e ir a la terraza de la cocina a por el carrito de la compra. Con el corazón encogido, contesté a su despedida desde mi habitación y oí cerrarse la puerta. Apenada de antemano, tiré de la maleta de debajo de la cama que había preparado a hurtadillas la noche anterior. Estuve dando vueltas por la casa 10 minutos, por si mi madre había olvidado algo, y volvía. Pasé al lado de la mesa del salón en la que todavía estaba, entonces acompañada de otras, aquella foto enmarcada de mi padre conmigo en brazos en el Parque del Retiro. Me miraba embelesado. Recordé cuántas veces de pequeña había hecho que me contara cómo me acariciaba las sienes para dormirme. Sin pensarlo, siguiendo un impulso, abrí la maleta, metí el marco y la volví a cerrar. Ya le daría explicaciones. Y con los ojos húmedos y el estómago encogido, cerré la puerta de la casa con las 2 llaves. Entonces, como si hubiera arrepentido, arrastré los pies como si tardar un minuto más en recorrer el descansillo fuera a dilatar mi decisión y el acto en sí. Llamé al ascensor y bajé los 4 pisos como había hecho durante los últimos 15 años en los que había vivido en aquel edificio, aunque esta vez observándome la mirada en el espejo, que me pareció otra. Tuve vértigo en aquel momento y, en una contradicción inexplicable, eché de menos a mi madre, incluso antes del portal. Mientras cruzaba la calle con los ojos húmedos, caminando deprisa, supe que la iba a extrañar, pero también que a pesar del cariño mutuo, íbamos a estar mejor separadas que juntas. Al verla ir algo enfrente, esperándome en el coche, me desaparecieron las dudas. Aceleré el paso, ansiando libertad, dejando atrás las exigencias, las broncas, los llantos, la enfermedad y el angustioso silencio. Cuánto pesa siempre lo que fingimos que no existe y también las palabras que no se dicen. Y ahora Felisa va a contarnos cómo Emma, la madre, va a conseguir ser modelo de Asunción Bastida, diseñadora de alta costura, y va a contar también sobre cómo muchos maridos acompañaban a sus mujeres que iban a ver al taller a desfilar las modelos
para luego pasarles un papelito e intentar ligar con ellas. Así que la historia del machismo y de la época es tremenda. Ahí va reflejado también ese. De hecho, llegaban a despedir a alguna de las modelos si luego decía que sí a quedar con el marido. Sí, sí. O sea que... Luego ya nos cuentas tú ya con más detenimiento todo lo que sabes de los modelos. Aquí lo digo. Venga. La gran Asunción Bastida, Acércate más al... la gran Asunción Bastida la llevó a Avilés, a un pase de su nueva colección con mucha asistencia. Después de aquel desfile y su consiguiente sesión de fotos, compartió habitación en un hotel lujoso con una compañera morena y guapa, perteneciente a una familia relacionada con el cine español. Se llamaba Pilar. Emma, con orgullo, le enseñó una foto de Julia. Respondió amablemente que la niña era muy guapa, sin preguntar qué parentesco la unía a ella. Era una mujer inteligente, que supo que era madre soltera sin tener que preguntarlo. Durante aquella temporada de primavera-verano, trabajaron juntas en varias provincias españolas, siempre compartiendo habitación, desempeñando un trabajo esporádico de temporada, como era el caso de Pilar. Se ganaba más, pero era menos seguro. Emma necesitaba un trabajo fijo con un salario mensual. Su amiga era una mujer fuerte y reivindicativa, algo mayor que ella, que cortaba de raíz los comentarios y los rumores de otras chicas sobre ella sin que tuviera que pedirle ayuda. También se enfrentaban juntas a las propuestas masculinas de los casados, que pensaban que las modelos eran ligeras de casco y que ser madre soltera no hacía más que confirmarlo. Fue una pena que un tiempo después dejasen de verse. Siempre se acordaría de ella. Emma ensayó mucho para poder abstraerse cuando era mirada con atención en los salones. Recordó que, según las revistas que había leído, para ser maniquí era necesario ser distinguida, alta y delgada, y aunque no necesariamente guapa, sí que había sido especial, misteriosa y discreta. Se trataba de no tener una personalidad marcada que pudiera eclipsar al vestido. A diferencia de otros países como Francia, que habían evolucionado y habían contratado a niñas bien para que sus madres y tías acudieran a comprar en tropel, para un modisto español de finales de los años 50, una maniquí de pasarela, y más si era de la casa, era mejor cuanto menos se la recordara. Estaba ganando buen dinero con los trabajos de temporada, pero no le resolvía el problema porque al terminar dejaban de llamarla. Debía solucionarlo con urgencia. No quería pedirle dinero a Darío. Antes se pondría a trabajar de nuevo de camarera. A principios de diciembre, por fin terminó encontrando un puesto de maniquí fija en la casa de Asunción Bastida. Las llamaban maniquíes de la casa. Iba a cobrar un salario de 2.000 pesetas mensuales, que no siendo mucho, casi era suficiente para sobrevivir. Había tenido mucha suerte, no se solían aceptar a las madres solteras. El trabajo diario consistía en esperar en el taller para las pruebas infinitas del actual de la siguiente temporada. Esos modelos de cada vestido, traje o abrigo, realizados en tela de algodón, normalmente rígido, que servían de ensayo para corregir costuras antes de cortarlos y terminarlos en la tela buena y cara que sería la definitiva. A la vez salían corriendo al salón cuando sonaba el timbre de la puerta. Significaba que había clientes y por lo tanto había que pasar la colección de la temporada vigente. Después, mientras las señoras hacían los pedidos, ellas volvían al taller o se sentaban en un cuartito a esperar de nuevo el sonido del timbre. Era desagradable recibir sobre la alfombra constantes guiños y sonrisas de los maridos, que olvidaban que tenían al lado a su mujer. Luego, los más descarados le daban una nota a una aprendiz adolescente del taller para la maniquí elegida, comunicándole que deseaba verla otro día para invitarla a cenar.
Había pocas que aceptasen y además era peligroso que alguien de la casa se enterara. Todas lo supieron cuando en una ocasión la mujer de un sinvergüenza se dio cuenta de su maniobra y solicitó la expulsión inmediata de la chica, amenazando con dejar de ir a comprar tanto ella como sus amigas. Por insistencia de la clienta, acabaron despidiendo a la pobre maniquí, que ni siquiera había llegado a leer la nota. Como eran muy buenas personas, para echarle una mano en el atelier la recomendaron para trabajar en otra casa e insistieron mucho hasta que la contrataron. Emma nunca supo que fue de ella. Aquellos hombres, en su estulticia, asumían que las maniquíes eran fáciles, igual que las azafatas de vuelo y las actrices, como si la profesión tuviera algo que ver. La verdad es que la soledad y los apuros económicos, a veces difíciles de solucionar, hacían dudar a Emma alguna vez. Un amante le habría podido solucionar la vida, pero por costumbre y por amor propio seguían sin contestar a las notas, manteniendo ante ellos una mirada impasible y una actitud desdeñosa. Era tan joven y había recibido tan pocos regalos en su vida que el día en que realmente sintió que era afortunada fue cuando le dieron a elegir entre regalarle un vestido granate sin mangas, con torera, a juego, o un abrigo negro en forma de globo con mangas francesas, ambos de la temporada anterior. Bueno, pues gracias, Paloma, por este regalo que nos has hecho, y gracias también a Club de Lectura Mar de Leva, a cada una de vosotras, por hacer de la lectura una experiencia compartida, viva y emocionante, por convertir los libros como este en conversación, en abrazo y en memoria. Y ahora voy a dar paso a Paloma para que ella ya hable de los entresijos y cuente más cosas, que si quiere contar el secreto que lo cuente. Pero bueno, ahí está, recordamos que está el librero ahí para vender los libros, así que pues nada, ¿qué quieres? Y encantada de veros, a muchos os conozco, y a los que no conozco directamente, los conozco indirectamente, o sea, sé quiénes son. Bien, lo primero, encantada de estar aquí en Sanlúcar como siempre, y parece que nos ha dado un respiro el calor. Yo escribí esta novela, como decía en el artículo de Zenda, por una casualidad. O sea, es verdad, por una conversación con una tía mía. Y es verdad que está construido con cosas que son reales y cosas que no lo son, pero hay mucho de realidad. La mayor realidad es que yo efectivamente me enteré de cuál había sido el pasado de mi madre con 60 años. Y efectivamente me había llevado fatal con ella. Es un libro de redención, es una novela. Obviamente hay partes que son inventadas, porque realmente creadas, porque yo no tengo ni idea de lo que pasó en cada momento de su vida. La parte de Julia quizás, claro, sí la sé más porque tiene más que ver con la mía. Pero lo que más quise también, aparte de ser un libro de redención, o sea, yo en vez de ir al psicólogo lo que hice fue escribir una novela. Esto ya llevo haciéndolo un tiempo. Me sale más barato, todo hay que decirlo. Entonces, a ver, fue una manera de curarme, ¿no? Y esa manera de curarme está muy basada, además, en que yo soy una persona muy emocional, a la que nunca se le ha notado demasiado que soy una persona emocional, porque luego soy muy pragmática, o sea, ahí hay una especie de cosa extraña. Escribir la novela, ya te digo, fue una redención, ¿no? Fue el lograr entender a mi madre, que yo no la había comprendido nunca, ¿no? Ella tampoco se había dejado comprender, porque permaneció en silencio mucho tiempo. Cuando yo me enteré de todo esto, todo el mundo lo que hizo fue, o sea, lo primero que dijo todo el mundo fue, todos mis amigos, toda mi familia, fue: ¿cómo es posible que ella no te hubiera contado eso? ¿Cómo es posible que a un hijo no se le cuenten esas cosas? ¿Qué pasaba? Que todo el mundo estaba, incluida yo en aquel momento, estábamos viendo la vida desde nuestro punto de vista y no desde el punto de vista de la persona que había vivido esa historia. Y esto nos pasa mucho ahora, ¿no? Ahora lo que hacemos es primero juzgar y luego pensar. Entonces,
le di vueltas, le di muchísimas vueltas, ¿no? Y entre todas las vueltas que le di, lo que descubrí fue que yo la había querido mucho, y ella a mí, pero ella a mí no lo sé, yo creo que tampoco. No nos habíamos comprendido, nos habíamos amado, ¿no? Pero sin comprendernos. Nos habíamos amado porque hay algo de piel, ¿no? Porque hay algo de que te cuiden, ¿no? Un agradecimiento al cuidado, un agradecimiento a muchas cosas. Pero yo no había entendido la mujer que ella había sido. Y ella, yo creo que tampoco comprendió la mujer en la que yo me estaba convirtiendo, porque había muerto Franco, España había cambiado muchísimo, o sea, su vida y la mía no tenían nada que ver. Bueno, el libro entonces para lo que me sirvió fue para ponerme en sus zapatos, pero no un ratito, porque a veces este tipo de cosas las hace uno y de pronto tardas una semana, ¿no? Pues no, yo tardé 2 años, o sea, es decir, yo tuve que entender cada momento de la vida de esa mujer, ¿no? Tuve que entender incluso cuáles habían sido sus renuncias. Espera, que pase el tren. Y sí, las comprendí sus renuncias perfectamente, ¿no? Bueno, dentro de lo que uno puede comprender la vida de otro. Y haberla comprendido a ella me hizo comprenderme a mí misma. O sea, yo me había convertido en alguien... Y lo que hice al final, que yo creo que es por lo que tenéis que leer esta novela, los que no lo hayáis leído, fue agradecerle que se hubiera callado. Es totalmente diferente a lo que ahora cualquiera diría. Cualquiera diría que qué horror, que cómo es posible que no me lo hubiera dicho. Pues el final de la historia es que yo pude tener una vida maravillosa porque ella se calló. Y creo que no tengo poco más que decir. De Pilar la... Ah, sí. Dame el micrófono. Sí. Por aquí. Esta mañana cuando nos entrevistaron en la televisión, pues yo, es verdad, esa parte que había leído, la ha leído Felisa, que dice que tiene una amiga que se llamaba Pilar, que era familia de cinematógrafos y demás, y no caía en quién podía ser. ¿Y quién era? ¿Quién era? Sí, lo voy a contar, tienes razón, Ifi. A ver, cuando mi madre empieza a ser maniquí de alta costura, su compañera... Bueno, os cuento además cómo viene esta historia, porque es muy divertido. En un momento dado, yo, hablando con mis primos, me dice una prima mía, ¿tú has leído la biografía de Pilar Bardem? Y entonces yo le digo, pues no. Pues léela, porque aparece tu madre. Bien. Entonces tengo un amigo que es representante de actores y Pilar todavía estaba viva. Bueno, leo la biografía, leo ese trozo y efectivamente hace referencia a una chica joven que había venido de Marruecos, que, bueno, entonces cuenta una historia. Y entonces yo llamo a este amigo mío, que era representante de Pilar, y entonces llama a Pilar. Entonces Pilar le dice, dile a Paloma que no solo me acuerdo de su madre, sino que yo había visto fotos de cuando ella era un bebé. Dile que yo quería mucho a su madre, que es verdad que nos vimos muy poco porque, bueno, pues por las razones que fueran, de la vida, pues dejamos de vernos, pero que estoy muy mayor, que no me apetece que nadie venga a verme porque no me encuentro bien, pero dale un beso muy fuerte de mi parte y dile que me alegro mucho de que haya tenido una vida estupenda. Sí. Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta a las que habéis leído el libro y bueno, los que no lo habéis leído también. No hay ninguna pregunta para hacer. Tremenda la convivencia con la mujer con la cuñada, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Ya que lo ha leído. Bueno, es que en aquella época era bastante frecuente que, por razones económicas principalmente, las familias convivieran hermanos, con cuñadas, claro. Bueno, cuando normalmente eran 2 hermanas y 2 maridos, pues normalmente la cosa era más fácil. Cuando eran 2 hombres, 2 hermanos y sus mujeres, normalmente era más difícil.
Y claro, sí, o sea, estos problemas de convivencia diarios que parecen nimios no lo son. Uno vive muy mal cuando piensa que la otra persona no la considera o la considera menos. O cuando hay una inferior y una superior que además se establece casi al principio, ¿no? No se sabe muy bien si es por la edad, si es por la clase social, pero siempre hay alguna razón que hace que haya una persona que ocupe un puesto superior a la otra, ¿no? Y además eso se conserva de por vida. Y yo creo que en este caso, Emma, lo que le pasa es que está viendo su futuro y ese futuro no le gusta. Y de hecho hace muchas cosas precisamente para que ese futuro horrible que va a vivir cambie. Y de hecho es una mujer que, dentro de que obviamente tuvo la vida que tuvo por una serie de razones, sin embargo es una mujer muy lista. Bueno, como en realidad somos muchas mujeres, ¿no? O sea, porque ella logra salir y logra tener una casa y comprarse una casa e irse a vivir con su marido y con sus hijos. O sea, ella aguanta un tiempo, pero no aguanta toda la vida. Claro. Sí, sí, cambia su vida, claro. El final supongo que es inventado, ¿o no? Sí, es inventado. Sí, porque sí. ha sido una suerte ya. No, a ver, sí hay una relación, ¿vale?, con el que fue mi padre, pero no me tocó ninguna herencia. Yo no soy como Fiorella Faltoiano, que sabéis, no sé si lo sabéis, la actriz. Todo el mundo, bueno, cuando lo descubrieron, todo el mundo se quedó verdaderamente alucinado, porque Fiorella, su madre le confesó que su madre había sido criada en una casa señorial en Galicia, y no sé si era un pazo, pero bueno. Y entonces su madre, cuando está muriendo, le descubre que su padre había sido el señorito. El señorito había muerto ya, o sea, cuando su madre se lo confiesa, el señorito ya no existía. Pero, claro, existe entonces la prueba de ADN. Y entonces a Fiorella Faltoiano le hacen la prueba de ADN con los hermanos. Y entonces, al final, los hermanos tienen que repartir. Nunca le tocó lo que le hubiera tocado de inicio, porque los hermanos se habían gastado gran parte de la herencia, o la habían convertido en propia, habían puesto negocios, habían comprado casas, con quien fuera, bueno. Pero sí que le tocaron 2 millones de euros. No ha sido mi caso. Ya me hubiera gustado. Pero no, y fin, no fue así. Pero bueno, me tocó otra cosa, me tocó una vida estupenda. Claro, sí. Es verdad lo sí, que sí. dices, que fue mejor el silencio que lo mucho mejor para ti. Sí. Pues nada. Sí, y además en aquellos tiempos, Perdona, mucho más. En aquellos tiempos se habla. Totalmente, segurísimo, sí. Yo tuve una familia, sí. Y bueno, luego tu trabajo, que podías hablar un poquito en lo que has trabajado, por dónde has estado viviendo, porque tiene un recorrido. Sí, bueno. ¿Sabes por qué no puse el nombre, no? Dado que ella misma no había querido hablar conmigo en persona, y para no liarlo, porque pensé, qué tontería, ¿sabes? Todo el mundo, yo qué sé, había muerto, o sea, es que y me dio pena, ¿sabes?, mencionarla. Entonces, bueno, a ver, la menciono un poco en el que quiera, bueno, el que lo pille, y el que no, pues no pasa nada. Pero bueno, cuando hay una reunión de este tipo sí lo digo, ¿no? Porque la verdad es que ya te digo que fueron muy amigas, ¿no? Eran jóvenes las dos, o sea, pero además defendió mucho a mi madre. O sea, ella, claro, veía una chica más joven que ella. Y además le hizo mella en su vida, porque fue capaz de escribir en su biografía esa parte que si no ha sido algo que te ha te ha afectado algo, te ha tocado el alma, tú eso yo en una biografía tardía ya ni te acuerdas de cosas de la juventud que has tenido, ¿no? Contactos con gente, ¿no? Entonces, sí. Pilar Bardén, claro. Bueno, luego tenía muy mal carácter, que yo la conocía. Sí. Lo digo para no decirlo todo bueno. Claro. Bueno, de tu vida, de tu trabajo. Bueno, pues nada, yo trabajaba en publicidad. Yo empecé a trabajar en publicidad relativamente joven, pero no muy joven, o sea, con 28, 29 años.
Y pues he llevado cuentas como Pepsi, bueno, yo hacía anuncios, para entendernos bien. Y he trabajado en una empresa, en dos empresas principalmente, una española que se llamaba Contrapunto, no sé si recordáis aquella campaña maravillosa del perrito que cogía la maleta y se iba porque el niño solo veía la televisión. Sí. Bueno, y luego he llevado también la publicidad de Pepsi Cola durante toda mi vida profesional. Después, siendo ya más mayor, dejé la publicidad, porque mi marido también era publicitario, él ya se jubilaba, y nos fuimos a vivir a República Dominicana y he tenido un hotel en una zona que es la zona nordeste de República Dominicana, que se llama Las Terrenas, bueno, se llama Samaná, lo que es la provincia, y la zona, el pueblo en donde yo vivía, que teníamos un hotelito pequeñito, se llama Las Terrenas. Y es una zona totalmente francesa, principalmente francesa e italiana. De hecho, el pueblo está dividido en dos. O sea, tú ves el pueblo, vas como hacia el mar, a la izquierda están los franceses, a la derecha los italianos. Y allí tuvimos un hotel y luego estuvimos unos años y luego por temas de salud nos volvimos. Y cuando nos volvimos decidimos venir a Sanlúcar. O sea, que primero vivimos alquilados y luego compramos una casa aquí. O sea, que yo tengo casa aquí y he vivido aquí mucho tiempo hasta que murió mi marido. Y bueno, pues lo que hablábamos, yo había escrito relatos toda la vida, pero eran relatos que no eran, bueno, algunos sí que publiqué, pero bueno, pero no era no era mi actividad, sí, era más un hobby, ¿no? Pero con los años la verdad es que se ha convertido en lo que más quiero, en lo que más me gusta y disfruto muchísimo. Yo había venido hacía muchos años cuando llevaba Pepsi porque había un torneo de tenis en Sevilla y luego cuando terminaba ese torneo de tenis, que lo patrocinaba Pepsi, nos veníamos los fines de semana a Sanlúcar. Y entonces yo siempre, cuando llegaba aquí, decía, ¡qué pueblo más bonito! Y además nos hacían siempre una visita turística. Y entonces cuando Luis, en aquel estreno, cuando terminó la función de teatro, salimos los dos y tal, nos estuvieron hablando, ¿verdad? Estabas con Julián, ¿no? Sí. Claro, estabais Julián y tú. Y empezó a hablar de Sanlúcar y dije, ¡ah! ¡Sanlúcar! Y aquí me vine. Y aquí estoy. Y yo creo que ella todavía está a caballo entre Madrid y Sanlúcar, pero yo creo que va a terminar aquí seguramente. Seguramente sí. Ya toda su vida y aquí va a escribir sus libros, porque realmente ella donde escribe bien es en Sanlúcar. Sí, es cierto. ¿Verdad? De hecho, es que tengo mucha más tranquilidad aquí que allí. Así que, bueno, pues disfrutaremos de tu lectura, de tu escritura y lo leeremos también, todo lo que vayas haciendo. Pues nada, yo creo que si no hay más preguntas, damos por finalizado el acto. Muchísimas gracias por venir de todo corazón, porque un día así, cuando hace frío para quedarse en casa, pero cuando hace este calor, ¿quién sale de casa? Sí. Es terrible, ha sido un rato, vamos, fatal, ahora ya se ha quedado un poquito más fresquito. Así que ahora... Nos hemos secado. Sí. Así que ahora pues vamos a entregarle, se va a entregar un detallito de Club de Lectura de Mar de Leva para ella. Muchas gracias. Ay, de verdad como sois, de verdad. Además, esto es un detalle de una joyera de aquí de Sanlúcar que hace obras reproduciendo, pues por ejemplo, esto es la diosa Astarte de los fenicios. Qué bonito, por favor. Bueno, pues lo luzcas en... Es precioso. Es la diosa Astarte de los fenicios. Bueno, o sea, es alucinante. O sea, yo vengo aquí, se leen todas el libro, me quedo con ellas y si viene conmigo, bueno, o sea, vamos, no sé cómo explicarte, o sea, ha sido de verdad, llegar aquí ha sido como si de pronto me siento reina, por un día, me siento reina por un día. Pues nada. Gracias. Te lo mereces y ya, bueno, el próximo habrá otro. Ella hace muchas obritas de estas, sobre todo de la época tartésica y de la época fenicia. Y esto es un bronce que encontró Carriazo, que era un catedrático de historia de la Universidad de Sevilla, en un baratillo, en un mercadillo. Encontró el bronce. Es una belleza. Y es una reproducción, está en un museo. Y esto es la reproducción. Perdón, ¿ella está en Instagram?
Ella sí, se llama Paula Vega la recomendaré. y sí, Perdona, tiene es cosas que muy yo bonitas. últimamente con esto También de se las venden redes- en joyerías. En la joyería esta pequeñita que hay en nuestro camino, en tu calle, hacia... Sí, claro. Allí lo venden. Allí Vale. venden todas las joyitas Es de ella. preciosa. Pues nada, pues muchísimas muchas gracias. Vamos a gracias, tomar, creo chicas. que ahora una bebidita de algo que tenemos por allí. Así vinito. que un vinito o lo que... O cerveza también hay, ¿no? Pues eso. Pues nada. Bueno, pues como hemos dicho, podemos degustar los vinos de Barbadillo y de Heineken Cruzcampo por la cerveza. Muchísimas gracias. Yo creo que todos los que no hemos leído el libro ahora tenemos una grandísima curiosidad. ¿Qué es lo que pasó? Ese secreto que hay ahí. Y muchísimas gracias, Paloma, por tu presentación, Ifi, por la asistencia de todos vosotros. Ahora a hablar sobre el libro. Hasta luego, chicos.